Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriel Guerrero y estoy aquí para compartir contigo lo que son las diferencias entre las aplicaciones de la programación neurolingüística y lo que es estudiar una formación a nivel certificación o diplomado de practicante o más practicante maestro, practitioner, master practitioner de programación neurolingüística. Un aspecto importante que quiero comenzar explicando es por qué me atrevo yo a hacer esta grabación y por qué puedo compartir contigo esta información, es porque tengo 30 años ya, un poco más de 30 años de experiencia en el medio de la programación neurolingüística, pero no solamente porque haya estudiado mucho acerca de programación neurolingüística con algunas de las principales figuras, incluyendo lo que serían Richard Bandler, John Grinder, Robert Ilse, Tony Robbins, sino también porque me convertí durante muchos años en el cofacilitador y representante para países de habla hispana del doctor Richard Bandler. Durante una década completa estuvimos realizando 25 formaciones juntos, incluyendo algunas de las que consideraríamos avanzadas. En su momento, Richard Bandler me nombró Associate Professor of Bandler Technologies, como se puede ver en la imagen que estoy compartiendo con ustedes, sin fecha de vencimiento ni demás. Y esta formación, o este título, me permitía realizar formaciones de Design Human Engineering y Neurohypnotic Repatterning. Realicé estas formaciones al lado de Richard Bandler en varias ocasiones, además de, por supuesto, los diferentes niveles de conocidos de la PNL y algunos no tan conocidos porque fui yo el diseñador de ellos. Habiendo dicho esto, para los que no me conocen, quiero compartir con ustedes, quiero explicar la diferencia entre lo que sería la formación básica e incluso avanzada a nivel programación o lingüística y lo que serían las aplicaciones de la PNL. Vamos por partes. La certificación de programación neurolingüística a nivel practicante no surgió durante los primeros 8 años, casi 8 años de existencia de lo que estaba convirtiéndose en la PNL. Realizaban talleres principiantes, intermedios y avanzados en California, Richard Bandler, John Grinder, al lado de sus parejas Leslie Cameron y Judith Delosier, realizando formaciones para diferentes grupos, principalmente de psicólogos. ¿Por qué? Porque lo primero que estudiaron Bandler y Grinder, lo primero que modelaron, es un término que se utiliza mucho en PNL, fue a psicoterapeutas. Los más conocidos fueron Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson. En ese orden, normalmente, cronológicamente, fue como los conocieron y los estudiaron, pero también estudiaron algunos otros, como Frank Farrelly, como Moshe Feldenkrais, entre varios otros. Feldenkrais más dedicado al trabajo corporal. Sin embargo, empezaron a estudiar a varias personalidades del medio de la terapia, psicoterapia, y por eso es que para muchos la programación neurolingüística les pareció, al menos en un inicio, que era una formación para ser terapeuta. Sin embargo, esta realmente no era la función específica de los programas de programación neurolingüística. Básicamente los entrenamientos eran, podríamos decir, más de desarrollo personal, de aplicación hacia uno mismo, aunque aprendiendo a utilizar herramientas que se podían utilizar con los demás. Al cabo de, como digo, aproximadamente 8 años, algunos de los alumnos destacados de Bandler y de Grinder, de los que seguían ahí cerca del grupo, decidieron crear la primera certificación. Cuando digo crearla, fue diseñarla, fue crear de principio a fin lo que sería una formación en practitioner de programación neurolingüística. Formación que era de más de 20 días, me parece ser que la primera fue de 24, algunos hablan de 21, 24, pero eso fue lo que se realizó al inicio de la década de los 80. La programación neurolingüística desde los principios de la década de los 70 empezó a dar sus primeros pasos, pero no fue hasta la década de los 80 que se creó la primera certificación. Esta certificación, que insisto, era intensiva y eran de más de 20 días de duración, enseñaba los modelos básicos de la PNL. Los modelos básicos de la PNL que conformaban, muchas cosas desde sistemas representacionales o sistemas de representación,
equivocadamente traducido al castellano en algún momento por alguna persona como canales perceptuales. Un sistema y un canal no es lo mismo, una representación y una percepción no son tampoco lo mismo, y básicamente se hablaba de sistemas de representación, los sistemas en los que representamos dentro de nuestra mente lo que está sucediendo en el mundo, y esto es a través de los sentidos: visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Muchos no conocen el término kinestésico. En programación no lingüística es el que se adoptó desde sus inicios. En esos modelos básicos existían las herramientas de rapport, como establecer un puente con las personas. Existía, por supuesto, el tema de los anclajes, condicionamientos que se realizaban. Metamodelo, que fue el primero de los modelos creados en la PNL, que era la forma de realizar preguntas que hacían los terapeutas para obtener información y poder llevar a las personas a una diferente percepción de la realidad, enriquecer la forma en que percibían el mundo. Modelo que fue evolucionando muy rápidamente. Para cuando ya se hizo la certificación, ya no se enseñaba el metamodelo de exactamente la misma forma que se enseñaba en el libro La estructura de la magia, o como fue lo primero que obtuvieron. Esto fue porque encontraron que no era la mejor forma de obtener resultados en una conversación con otro ser humano. Lamentablemente, muchas formaciones todavía enseñan lo que está en la estructura de la magia y no lo que fue evolucionando. Y estoy hablando ya a principios de la década de los 80, ni siquiera estoy hablando ya en este nuevo siglo que ha seguido evolucionando. Pero también se enseñaba el modelo Milton, la comunicación hipnótica y cómo generar ideas y generar respuestas en las demás personas. Y todo eso era parte de la formación inicial. Muchísimos ejercicios, muchísima práctica de calibración y de detección, una serie de cosas. Y poco a poco se fueron incorporando otros temas, como por ejemplo submodalidades que desarrolla Richard Bandler, ya más bien separado de John Grinder, que la trabaja mucho en su desarrollo con Steve Andreas, con personas que estaban ahí cercanos a él en ese tiempo, Christina Hall, entre algunos otros. También, todavía casado con Leslie Cameron en aquel tiempo, Richard Bandler propone por primera vez lo que se le llamó luego los metaprogramas. Esto casi nunca se enseñó en el nivel básico, sino se empezó a enseñar en el nivel ya más avanzado, lo que se le llamó el Master Practitioner. Sin embargo, y lo importante para este video, es que todo eso son los modelos que conforman la PNL y que se pueden utilizar en casi cualquier cosa. Es decir, son modelos de aplicación, no me atrevo a decir universal, pero casi universal en el comportamiento humano, pero no se enseñaban en forma particular o específica. ¿Qué quiero decir con esto? Las certificaciones y los diplomados de PNL, como se diseñaron originalmente y como todavía los enseñan Richard Bandler y John Grinder, aunque obviamente han evolucionado y se han modificado, no te enseñan hacia ningún área en particular. Es decir, no te enseñan a utilizar anclajes y submodalidades y metamodelo y modelo Milton, etcétera, 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 hacia los negocios. Ni te enseñan a usarlo hacia la terapia, ni te enseñan a utilizarlo hacia la educación, ni te enseñan a utilizarlo hacia el deporte o hacia la seducción o hacia las diferentes áreas de aplicación. Y aquí es donde empieza esta importante diferencia. Los diplomados y certificaciones, al menos aquellos que se apegan a cómo lo enseñaban los originadores de la PNL, y me atrevo a decir incluso todavía también Robert Tilts, uno de sus alumnos más destacados, en realidad las certificaciones te enseñan qué son los modelos y cómo funciona, cómo aplicarlo en ti mismo, cómo aplicarlo hacia otros. Sí, definitivamente aprendes a hacerle anclaje a los demás, aprendes a hacer preguntas con metamodelo a otra persona para obtener información, para modificar sus experiencias, en fin. Pero no necesariamente te enseñan cómo usarlo en tu área de acción. A lo mejor tú eres un empresario o eres un vendedor, tú tienes que aprender a aterrizarlo a tu área de aplicación. A lo mejor eres un psicólogo, psicoterapeuta, tú tienes que aprender a aterrizarlo a esas áreas. A lo mejor eres deportista, tienes que creativamente encontrar la forma de utilizarlo en el deporte, o entrenador deportivo, maestro, en fin, eso sería ya llevarlo hacia las aplicaciones. Por supuesto, mucho se le ha hecho un enfoque en muchas formaciones a la aplicación hacia uno mismo, lo cual me parece excelente, me parece adecuado incluso, y sigue sin ser una aplicación concreta hacia algún área del mundo, hacia alguna profesión.
Existen talleres normalmente de personas que enseñan PNL en las ventas, por ejemplo, alguna que otra PNL en el deporte, alguna que otra cuestión acerca de la PNL en el contexto terapéutico. Yo, por ejemplo, inventé una formación muchos años atrás, estando ahí junto a Bandler, que se llamaba NLP Therapeutic Specialist, especialista en terapia con PNL. Y era una formación ya avanzada, ya después de haber tomado Practitioner, Master Practitioner, de haber participado en lo que yo también creé Conversational Change Specialist, especialista en cambios conversacionales. Entonces ya podías acceder después de esos aproximadamente, ¿qué sería en ese momento? Cerca de 30, no, si serían casi 40 días de formación a el nivel de cómo trabajarlo en la terapia. Pero eso ya son formaciones o avanzadas que se llegan a realizar, que no mucha gente las conoce ni las hace, o en talleres mucho más concretos y específicos. Hay escuelas que trabajan lo que le llaman PNL médica, por ejemplo, y entonces empiezan a llevar conceptos de la PNL hacia aplicaciones concretas, no siempre respetando la esencia y el espíritu de la PNL, pero algunos son muy buenos, mientras que otros no tanto, ¿no? En esas aplicaciones. Pero sí es importante entender esa diferencia. Si tú estudias Practitioner, Master Practitioner de PNL, como debería de ser, vas a aprender los modelos en una aplicación bastante general. Esto no es que sea malo, por el contrario, es algo muy valioso. Sin embargo, si quieres aprender a aplicar las herramientas, los modelos de la PNL en áreas muy concretas, tienes que aprender a especializarte. No hay tantas formaciones en ese sentido. En el área de ventas hay muchas, esas sí hay muchísimas, insisto que unas buenas, otras no tanto. En otras áreas no hay tantas alternativas, pero sí es importante entender la diferencia. Por ejemplo, lo que estaré ofreciendo próximamente y quedará en formato grabado para aquellos que están interesados en aprenderlo y a lo mejor ya se les pasaron las fechas. Voy a estar enseñando, voy a hacer 4 talleres breves, cortos, pero para dejar con mayor claridad lo que sería la PNL aplicada a diferentes áreas. La PNL en la salud, y me refiero a la salud, tanto en la salud mental, que sería la que más se conoce, como también en la salud, pues voy a decir médica, ¿no? Cómo se puede apoyar a médicos, enfermeras y demás con la programación no lingüística, cómo pueden utilizar ciertas herramientas de la PNL para mejorar su desempeño en el trabajo, sin dejar de ser médicos, sin dejar de ser enfermeras. Lo mismo para la terapia, la parte de la salud mental, es cómo se puede tomar la PNL como un complemento, como una herramienta adicional a tu modelo como terapeuta. Si tú eres un psicoterapeuta, lo que sea, gestalt, análisis transaccional, el que tú quieras, hay herramientas de la programación neurolingüística que te pueden ayudar a tener mejores resultados. No estoy minimizando lo que ya puedes hacer, simple y sencillamente es que te da otras herramientas, te permite lograr ciertas cosas. ¿La PNL por sí misma es un modelo de terapia? No del todo, no del todo, y esto es un error que muchas personas llegan a pensar que porque son practicantes de PNL pueden hacerle terapia a cualquier persona. Y déjenme hago la aclaración, aunque esto ya es parte también de esos talleres que estaré realizando. Una cosa es ayudar a alguien que tiene baja autoestima, que en muchos casos, yo diría la mayoría, sí los puedes ayudar. Otra cosa es alguien que tiene miedo a hablar en público, que le falta seguridad para ser mejor vendedor o lo que tú quieras. Son cosas relativamente simples y con la precaución de que no todos los casos son simples, pero bueno, son relativamente simples, que sí se puede con las herramientas, entre comillas, básicas de la PNL ayudar a la persona. Pero hay casos que ya son mucho más profundos, voy a llamarlo así, algunos podríamos llamarlos severos, que necesitan de una base psicoterapéutica y de conocimiento mucho más profundo que solamente saber técnicas y herramientas como lo aprendes con la PNL. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El taller PNL en la salud es más para aquellos que saben de PNL, pero especialmente para personas que ya se dedican a esas áreas. Como les dije al principio, cuando surgió la PNL, los principales alumnos eran psicólogos. David Gordon era psicólogo, Christine Hall era psicóloga, Steve Andreas era psicólogo, Connie Ray Andreas era psicólogo. Entonces, muchos de los que se volvieron los primeros alumnos de Bandler y Grinder eran psicólogos. Leslie Cameron era psicóloga. En fin, entonces era un grupo de psicoterapeutas,
ya mencioné a David Gorman, Steven Gilligan, todos ellos fueron de los alumnos iniciales y todos eran psicoterapeutas, casi todos, había una que otra excepción. La gran mayoría lo era. Y entonces aprendían estas herramientas y las usaban en terapia, pero ya tenían una base como terapeutas. Entonces esa parte es bien importante. No confundamos aprender PNL con ya ser un psicoterapeuta. Eres alguien que puede ayudar, es más, por eso se ha vuelto más de moda ser como coach con PNL, porque un coach no es un psicoterapeuta. ¿Sigue siendo valioso el trabajo de un coach? Sí, por supuesto, hay diferentes opiniones, pero puede ser valioso, puede ser muy útil, pero no es un terapeuta y eso hay que entenderlo. Entonces, esa es una de las aplicaciones y ahí explico herramientas que son de utilidad la PNL en la salud, como por ejemplo en la terapia, el metamodelo bien aprendido es una herramienta sumamente valiosa para comprender mejor a los pacientes, pero también para ayudarlos a enriquecer su percepción de las cosas e incluso reencuadrar, decimos en PNL, lo que están pensando acerca de ciertas cosas, etcétera. No es la totalidad de la terapia, es una herramienta. Y así hay muchas herramientas que son de utilidad para el contexto de la terapia. En el términos para los médicos, por ejemplo, el modelo Milton, el lenguaje de influencia que le llamarían algunos, para crear mayor confianza en el tratamiento, para de alguna forma persuadir, casi voy a decir hipnotizar a los pacientes a que se van a recuperar y esto favorecer a la sanación del proceso médico y demás. Entonces, hay herramientas hacia ahí. Por ejemplo, también voy a hacer un segundo taller, es PNL hacia los negocios. Como ya dije, hay muchos cursos de PNL aplicada a las ventas, eso hay, y hay muy buenos y hay unos no tan buenos, pero ahí ha sido muy popular. Voy a hablar de algunas de las herramientas útiles hacia las ventas, pero también estaré hablando de lo que sería la PNL aplicada, por ejemplo, al reclutamiento. Para mí es una de las áreas más importantes y descuidadas realmente desde el punto de vista de PNL en las empresas. Muchas empresas contratan capacitación donde quieren que ayudemos a sus colaboradores, como le llaman hoy en día, a los empleados de la empresa, a desarrollar habilidades que deberían haber tenido desde la contratación en muchos casos. Entonces, muchas veces quieren que resolvamos sus problemas de reclutamiento sin que lo llamen así. Pero queremos desarrollar liderazgo en nuestra gente y en el momento de contratación no te percataste que no lo tenían y que era necesario, que era parte del perfil necesario para ese trabajo. Y me resulta siempre a mí sorprendente y de verdad la mayoría de las empresas están tratando de que resolvamos sus problemas de contratación, que se podría resolver a fondo si desde el reclutamiento se tuvieran ciertos elementos incluidos. Aquí entramos con aspectos de metaprogramas, procesos mentales, que te van a ayudar a identificar si la persona es, por poner un ejemplo muy popular, si es proactiva o es reactiva, es decir, va a tomar iniciativa o va a esperar hasta que le dan instrucciones, si es una persona que está más en una búsqueda de logros y de crecimiento o está más bien evitándose conflictos, problemas y va a cumplir con lo que se ha obligado a cumplir. Entonces podemos identificar una serie de patrones de pensamiento, emocionales, hasta de personalidad, que nos pueden ayudar en ese proceso. En aspectos dentro de los negocios, también hay aplicaciones de la PNL muy valiosas para establecer objetivos en grupos de trabajo, desde niveles muy altos directivos hasta niveles más bajos para establecer los objetivos con precisión, con mayor especificidad, que permitan que las cosas se vayan cumpliendo. Por supuesto, hay algunos que hacen incluso coaching directivo utilizando herramientas de PNL y puede ser sumamente útil y valioso para las empresas. Entonces, por ejemplo, en ese segundo taller estaré hablando de la PNL en los negocios, algunas de las aplicaciones que existen, que no son talleres en donde te hago experto, porque estamos hablando de talleres relativamente breves, donde sí se van a ver varios puntos, varios aspectos, te voy a hacer reflexionar de lo que has aprendido de PNL, cómo lo puedes aplicar en esos aspectos, pero no te estoy ofreciendo un programa extenso para prepararte en esas áreas, que más adelante quizá lo haga, esa es una posibilidad, sin duda alguna, pero por lo pronto quiero que vaya quedando más claro en la gente lo que es aprender de la PNL, sus modelos, sus principios, cómo funcionan, y otra cosa es cómo aplicarlos en diferentes aspectos. Por ejemplo, también haré uno de PNL en el deporte. Para los que no lo sepan, que sería la mayoría, me imagino yo conocí todo esto porque venía del deporte. Yo jugué tenis profesional, después jugué pádel profesional también, cambié de un deporte al otro porque no fui destacado en el tenis.
vaya, supe jugar a nivel profesional, categorías, lo que en aquel tiempo se le llamaba satélites en la ATP, que hoy en día son los futures, incluso los maneja la ITF, bueno, todo otro tema para los que están más involucrados en el tenis. Pero entonces estuve en el deporte y mis primeros trabajos fueron entrenando deportistas, tenistas, que era mi deporte, padelistas cuando estuve en el pádel, pero también estuve colaborando al principio, después ya yo dirigiendo los programas, en el trabajo con equipos profesionales de fútbol, trabajando con deportistas olímpicos, etcétera. Y en ese taller voy a estar hablando cómo la PNL puede aplicarse en el deporte. Una de las aplicaciones más populares, más frecuentes, sería un anclaje, un condicionamiento, para anclar lo que algunos llamarían el estado ideal de rendimiento, para generar esa confianza y demás, porque muchos deportistas lo que les falta en momentos importantes es tenerse confianza, tener la seguridad y demás, ¿no? Pero obviamente hay muchas otras aplicaciones de la PNL hacia el deporte, como ayudar tanto a coaches deportivos como y preparadores físicos y demás, como a los deportistas en concreto, de prácticamente cualquier deporte. Estaré hablando de algunas de las aplicaciones, pero es importante entender que no porque estudiaste la certificación y sabes de anclajes, sabes cómo usarlo en el deporte de la manera más adecuada. Por poner un ejemplo muy simple para aquellos que me están siguiendo y que saben del deporte y que saben de PNL, si tú haces un anclaje en donde, por ejemplo, el terapeuta, el facilitador, el coach y demás te ancla tocándote en el hombro con un estado de seguridad y estás ahí en una silla y tienes en su consultorio sintiéndote con confianza y seguridad y te hace un ajuste a futuro o puente a futuro, que básicamente sería transferir el recurso al contexto en tu imaginación visualizando en el que lo vas a requerir, si hacen un trabajo muy eficiente, en ese contexto debería de generarse la emoción o el estado adecuado que estamos buscando. Pero de todos modos habrán ocasiones en donde antecede otro estado que puede ser de frustración o lo que fuera, porque las cosas no van como deberían, y entonces es difícil que se genere el estado adecuado. En esos casos es valioso que el deportista tenga su propia rutina para generarse a sí mismo ese estado de confianza o seguridad. Y entonces tiene su autoanclaje, que es ideal que esté asociado con el deporte en particular, que se trabaje en el área de la competencia. Puede ser una raqueta de los bastones en el golf, puede ser el balón de fútbol, puede ser la camiseta, el escudo de su equipo, etcétera. Pero utilizar algo en el área de competencia que le permita disparar, generar su propio estado de recursos. Entonces son pequeños detalles de ajustes, pero que hacen una enorme diferencia. También voy a estar haciendo uno de PNL en la educación. Esto tanto para maestros como para los alumnos, entender que la PNL ha adquirido una serie de recursos muy valiosos para mejorar en el área de la educación, desde anclajes en el salón de clases, estrategias concretas que se modelaron, por ejemplo, de los mejores en inglés en Estados Unidos, realizando concursos de Spelling Bee, que le llaman allá, porque es de ortografía. Entonces, la estrategia mental de las personas que tienen una mejor ortografía, entre otras cosas que se han identificado en excelentes estudiantes, técnicas de enseñanza, cómo utilizar tu comunicación para generar, o llamamos en PNL, elicitar estados de mayor receptividad, de mayor, incluso de gozo, de placer, para asociar el placer con el aprendizaje de tal forma que quede mucho más cimentado a nivel por cuestiones emocionales. Esto basta que preguntarle a cualquier neurocientífico. Las neurociencias tienen cada vez más identificado la utilidad de asociar emociones intensas, ¿no? Idealmente positivas, pero las emociones intensas con ciertas experiencias ayudan a la parte de la memoria, a recordar ciertas cosas, a identificar y a realizar aprendizajes. Pero de esta forma, entonces, hay diferentes herramientas, modelos de la PNL aplicados hacia la educación, que es diferente que en las ventas. ¿Se parece a algunas cosas? Por supuesto que sí. Hay algunas que se parecen bastante, hay otras que son muy distintas. Y lo importante es aprender a aterrizar los modelos, los principios, las herramientas de la PNL en diferentes contextos. Los talleres que yo voy a realizar
próximamente de aplicaciones de la PNL son más en la salud, negocios, deporte y educación, pero hay otras áreas de aplicación de la PNL, por supuesto, y aprender a aplicar. Por ejemplo, a mí no lo enseño, no necesariamente lo recomiendo para todo mundo porque pierden algo muy importante, pero hay muy popular es la aplicación de la PNL en la seducción, en la parte de la pareja, de la relación de pareja. Algunos haciendo un trabajo maravilloso de verdad para una relación, otros convirtiéndolo en algo muy sexualizado, que es respetable, pero tiene sus puntos que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque a veces generan al principio puede parecer muy, muy agradable para la persona y después pueden llegar a sentir un vacío, y esto ha pasado en muchos casos. Entonces, es importante tener precauciones. Yo no voy a estar hablando de esa aplicación en estos talleres que voy a realizar próximamente, pero es importante entender que eso es llevarlo, la herramienta hacia la aplicación. No va a ser lo mismo anclar a una persona en una consulta de terapia que anclar a un cliente en ventas, que anclar a un deportista, que anclar en el salón de clases, que anclar a una pareja, y me refiero a los dos en un estado de fascinación, enamoramiento, que no es lo mismo que amor, ¿no? Pero para ayudar a la relación de pareja o anclar una persona a la otra hacia su propia persona para generar ese interés, son formas diferentes de anclar, hablando, por ejemplo, de los anclajes. Entonces, es importante para los que aprenden PNL aprenderlo a aterrizar hacia las distintas áreas y a las aplicaciones. ¿Qué ha pasado y es muy popular que pase en la PNL? Son dos cosas que pasan muy frecuentemente. Personas que estudian un diplomado, una certificación de PNL y toman las herramientas para su propia mejora, para su propia vida, lo cual, repito, me parece muy bueno, pero se queda hasta ahí. Para algunos es, bueno, pues sí, me ayudó, y algunos pasa el tiempo y ni siquiera siguen recordando ni valorando tanto lo que les haya ayudado en esos momentos. ¿Y qué pasa con muchos otros? Hay muchos otros que lo toman y deciden convertirse en otro entrenador de PNL y entonces enseñar talleres de PNL y certificaciones, algunos incluso, unas reconocidas por algún organismo, otras sin reconocimiento, pero al final del día se convierte entonces estudiar PNL en convertirte en otro entrenador de PNL. ¿Eso está mal? No, no está mal, pero sigue sin haber aterrizado a las aplicaciones a lo que yo llamo el mundo real. Obviamente que todo lo que hacemos está en el mundo real, pero cuando me refiero al mundo real es una especie de metáfora a la que me refiero a las aplicaciones del día a día. No todos los que salen de una certificación o diplomado de PNL saben aplicarlo en actividades, si son contadores, si son administradores, si son enfermeras, no siempre saben cómo usarlo en su área de trabajo, en su día a día. Y eso termina dejando muchos de sus aprendizajes, pues ahora sí que no diría inutilidad, pero sí guardados en un armario sin utilizarse como podrían llegarse a utilizar. Por eso me parece a mí tan importante aprender a aterrizar los conceptos, las herramientas, las técnicas en aplicaciones concretas en diferentes áreas de trabajo. Y entonces esto nos habla de, por eso, la gran diferencia, o así lo veo yo, entre estudiar una certificación y estudiar las aplicaciones. Se puede estudiar las aplicaciones de la PNL sin haber estudiado las certificaciones o los diplomados. En algunos talleres sí, como insisto y voy a repetir muchas veces, hay muchos cursos de PNL en ventas y no necesitas saber todo lo de PNL para aprender algunas herramientas de la PNL que te van a servir en las ventas. Ese es de los más populares que existe. Hay algunos otros de aplicaciones que también pueden ayudarte sin necesidad de haber estudiado toda la formación y toda la certificación. Ahora, para mí es valioso aprender toda la certificación o todo ese contenido para comprender mayor la integración de los diferentes modelos al llevarlo a la práctica o a la aplicación. Y no confundir una aplicación con el modelo que la constituye y lo que está detrás de. Entonces, es valioso, pueden hacerse de las dos formas. Sin duda alguna, puedes estudiar diplomado y certificación y listo, y dedicarte más a enseñar PNL o tú mismo creativamente aterrizarlo a tus conceptos, a tus áreas de trabajo y demás, a tus intereses, pero también puedes aprender aplicaciones
para facilitarte un poco ese proceso y hasta agregarle, tú mismo irás descubriendo nuevas aplicaciones que puedes realizar. Por mi parte, lo que yo ofrezco con las aplicaciones de la PNL en estos talleres que voy a realizar, básicamente quiero facilitar un poco este proceso, que tengan un poco más de alternativas y de opciones en su mente de cómo pueden aplicarlo en diferentes áreas y esto puede ayudarles a hacerlo pues de alguna forma más fácil esa transición y esa aplicación y entonces saques más provecho de cualquier formación previa que hayas tenido en programación o lingüística. Aquí se encuentra mi WhatsApp. Esto es mandar mensajes solamente, no contesto llamadas telefónicas en este número, solamente mensajes de ya sea notas de voz o de texto para poderte dar información acerca de los talleres de estos de aplicaciones de la PNL, que se puede participar en uno solo de los 4 o en el paquete de los 4. Insisto, si ya pasó la fecha en que se realizarían en vivo, de todos modos el material queda grabado y también estará disponible para ustedes a la venta. Y también el número puede funcionar para responderte alguna inquietud que tengas al respecto o conocer de algunos otros programas que también estoy ofreciendo, casi todos ellos en línea, pero que pudieran llegar a ser importantes o de utilidad para ti. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con esto, lo que estoy queriendo realizar en estos pocos minutos, pero suficientes para aclarar las diferencias entre lo que son las aplicaciones y las certificaciones, o los talleres donde se enseñan aplicaciones y los diplomados o certificaciones. Las aplicaciones es cómo utilizo la herramienta, la certificación sería para comprender mucho mejor la herramienta en su totalidad. Pocas certificaciones profundizan realmente para entender los modelos a mayor profundidad. Eso es cierto, por eso también he hecho otros programas como Secretos de la PNL y más allá para tratar de profundizar y que la gente entienda un poco más allá cómo, usando una metáfora, cómo se genera una instalación eléctrica y no solamente cómo apretar el switch para prender la luz. Para algunos lo importante es poder prender y apagar la luz y listo. Para otros es importante no solamente prenderla y apagarla, sino también saber cómo está, cómo funciona, en el caso de que un día hubiera un desperfecto o quisieran desarrollar algo más. Son diferentes intereses, no es que uno sea mejor que otro, simple y sencillamente son cosas que es útil, es valioso comprender cuando estamos estudiando estas herramientas y espero en este video y en algunos otros que estaré realizando poder aclarar algunas inquietudes y dudas que existen en algunos estudiantes de programación neurolingüística. Estaré realizando otro que subiré casi al mismo tiempo que este, que se titula, o más bien que trata la idea de si estudiar PNL te hace terapeuta. Ya hice una referencia de esto en este video, pero en ese abordaré muchos más detalles de lo que hay que saber y lo que hay que comprender acerca de la diferencia entre estudiar solo PNL y estudiar PNL como un complemento, como una base, en algunos casos también de un trabajo terapéutico, pero que no se limite solamente a las herramientas de la PNL. Por supuesto, habrá muchas personas que estarán en desacuerdo conmigo porque se van por la vía fácil de estudio un practitioner de 7, 10 días y ya soy terapeuta. No importa, aquellos que estudiaron 4 o 5 años para hacer terapia es porque son más tontos, no porque yo no pueda hacerlo en 7 días. Y, perdón, pero esa arrogancia es un poco peligrosa desde el punto de vista de cuando estamos tratando con la salud mental de otras personas. E insisto, así como un coach puede ayudar, un practicante de PNL también puede ayudar, sobre todo en casos simples, casos que muchas veces no requieren realmente de un terapeuta como tal, simple y sencillamente de un apoyo, de una ayuda y obtener así resultados. Pero eso se trata de otro video. Espero verlos muy pronto en siguientes videos, o más bien que ustedes me estén viendo, ver sus comentarios, sus likes. Apóyenme con, si les pareció esta información valiosa, dándole un like, compartiendo los videos también siempre serán bienvenidos. Sus comentarios ayudan a que estos puedan ser más vistos y de esta forma me van a estar ayudando a no solamente a mí en lo personal, sino a que la gente conozca este tipo de herramientas y este mensaje.
Un fuerte abrazo para todos, que tengan un excelente día y hasta la próxima.